Ecuador el calendario electoral avanza. Los binomios presidenciales, candidatos asambleístas y colectivos que propusieron las consultas ambientales por el Yasuní y el Chocó Andino van a contrarreloj en la campaña. La misión es que los votantes vayan con decisiones claras a las urnas este domingo 20 de agosto de 2023. El 17 de mayo fue la fecha en que el presidente Guillermo Lasso nos puso en este escenario al tomar la decisión de disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas. Desde ahí sabíamos que el tiempo para decidir sobre el futuro del país sería corto, y no solo eso, sino también el de las nuevas autoridades que gobiernen. Pues en un año y medio aproximadamente estaríamos nuevamente ante otro escenario electoral. Ahora bien, como en las elecciones seccionales de febrero de 2023, el escenario electoral también se ha teñido de violencia. Algunos candidatos decidieron suspender sus campañas por unos días y otros visitan con más fuerza las zonas más conflictivas del país. ¿Cuál es la lectura que se le da a esta jornada electoral hasta el momento? ¿Ha habido propuestas claras? ¿La inseguridad en las elecciones qué tanto pone en juego? Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática. Vamos a conocer a nuestros 3 invitados del diálogo de hoy. Está junto a nosotros Fernando Carrión, catedrático, investigador y arquitecto. Tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Además, es experto en temas de seguridad. Virginia Gómez es activista e investigadora. Ha trabajado por 30 años en la defensa de los derechos de las mujeres. Tiene experiencia en temas de violencia de género y de incidencia política. Es representante de la Coalición de Mujeres del Ecuador. Y Marcelo Espinel es abogado, tiene un máster en Gobierno y Gestión Pública. También está vinculado en temas de la sociedad civil, específicamente en la promoción y defensa de derechos humanos, así como en la transparencia. Es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Bienvenidos y bienvenida. Y empezamos este diálogo con el señor Fernando Carrión. Estamos a pocos días de acudir a las urnas. ¿Cuál es esa lectura que le da esta jornada electoral hasta el momento? Bienvenido, buenas tardes. Un saludo cordial a Virginia, a Marcelo y obviamente a ustedes la gratitud por esta invitación. Sí, estamos en pleno proceso electoral, un proceso que no ha sido fácil, es algo absolutamente inédito en el país, porque nunca habíamos tenido del Parlamento, que en este caso se concretó y pues se convocó inmediatamente a elecciones. Y vamos a tener aproximadamente un gobierno que se elegirá por año y medio, probablemente un poquito más, pero en el medio va a existir un problema muy complejo, como es el fenómeno del Niño, que me da la impresión que va a marcar de forma definitiva la gestión del próximo gobierno. Y como es el Ecuador, pues el 1 de enero del próximo año estaremos arrancando en el proceso electoral para el 2025. Así que es algo inédito, algo interesante, pero también muy complejo porque el sistema de representación en el país está totalmente fragmentado, está muy golpeado. Tenemos 272 organizaciones políticas y la gente no se siente representada en estas estructuras institucionales. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa en este proceso que estamos ya a las puertas de cumplirlo. Perfecto, le agradecemos por esa primera intervención y vamos con nuestra segunda panelista, la señora Gómez. En estas elecciones se aplicó la paridad de género en las candidaturas presidenciales y legislativas. ¿Cómo ha analizado la incidencia o impacto de las mujeres que postulan a una candidatura? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que ha sido también un poco atropellado la participación de las mujeres en esta contienda electoral. Vivimos el inicio, el primer indicador de violencia política fue la negativa del Consejo Nacional Electoral para que las mujeres participen de acuerdo a la ley, ejerciendo la paridad, y hubo que hacer todo un proceso. Las organizaciones de mujeres nos juntamos y se logró que el Tribunal Contencioso haga cumplir con la ley, que era lo correcto, porque eso definía. Ahora, de cara ya a una elección en donde las mujeres estamos participando con este mecanismo de la paridad, también hay desafíos muy grandes que tienen que ver primero con el tiempo de la gestión, que va a ser poco, ya lo dijo Fernando, pero también con cómo las mujeres acceden a ejercer puestos de poder, con qué conciencia de género lo hacen, porque
Desde la Coalición Nacional de Mujeres planteamos que no solo es el hecho de ser mujeres el que hace que tengamos que participar, o sea, tenemos que tener también conciencia de género y tener la capacidad de tener ejecutorias y propuestas que mejoren la calidad de vida de las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que las mujeres que están participando la tienen cuesta arriba y ojalá, y yo estoy convencida que muchísimas tienen capacidad para demostrar, pero es también un primer ejercicio de participación que va a hacer que las mujeres tengan la posibilidad de conocer cómo es la contienda electoral, cómo es ejercer el poder en este punto en donde la paridad ha sido respetada por el trabajo que hicimos las mujeres. Entonces sí, estamos con mucha expectativa, pero también con una gran interrogante de cómo se va a dar este año y medio de gestión y cómo vamos a calificar y cuál va a ser la gestión que las mujeres hagan en esta etapa, ¿no? Que se nos viene encima con muchísimos desafíos, no solo el fenómeno del niño, sino el ambiente que tenemos de violencia, de inseguridad, y los indicadores de salud, de bienestar que siguen siendo un desafío porque no cambian, sino que empeoran. Y la violencia, el femicidio, que es pues un tema cotidiano de todos los días, que se ha incrementado con el sistema criminal que vivimos, ¿no? Las mujeres ahora mueren también en manos de delincuentes y son como botín de guerra y son fruto de la venganza que entre bandas se tienen. Entonces los desafíos son muy grandes en realidad. Yo pienso que estamos viviendo otro país, un país absolutamente diferente, y eso para las mujeres es también un desafío. Perfecto, muchas gracias por compartirnos un poco acerca de esa apreciación y ese análisis de este escenario electoral en donde vienen nuevas autoridades y como ya lo han dicho nuestros dos panelistas, existen muchos desafíos. Y avanzamos con el doctor Mauricio Espinel. En este 2023 ha habido dos escenarios electorales, ambos marcados por la violencia, ya lo dijimos, y sí, los actos violentos ocurren a diario en el país lamentablemente, pero ¿cómo entender ese impacto y el hecho que se den contra los candidatos? ¿Cuán grave se ve atentada nuestra democracia? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder compartir con Virginia, con Fernando y la audiencia de Corape. Bueno, yo creo que el fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país, no hay otro experto mejor que Fernando para analizarlo. Sin embargo, me atrevo a decir que sin duda responde a aspectos estructurales y específicamente en la política podemos evidenciar la relación que puede existir entre el financiamiento de la política y la penetración que se ha dado del crimen organizado a este financiamiento. Eso ha tenido como resultado precisamente ataques en contra de candidatos, así como también de autoridades electas, y transversalmente también el ataque a la libertad de expresión a través de la intimidación al trabajo periodístico. Desafortunadamente, creo yo que estamos en un escenario en el cual el control del financiamiento de la política prácticamente es inexistente. Estamos frente a una autoridad electoral que se limita a organizar elecciones, pero no a generar un proceso de fortalecimiento de partidos políticos y menos aún un proceso de control y depuración de los mismos. Desafortunadamente también en este contexto lo que sucede es que los ciudadanos cada vez confían menos en la participación democrática, en la legitimidad de las instituciones. Muestra de esto, por ejemplo, es que datos como, por ejemplo, del Latinobarómetro ponen en evidencia que los ciudadanos prefieren sistemas autoritarios, dictatoriales, frente a sistemas democráticos. Así que la situación sin duda es complicada y frente a un gobierno que estará únicamente un año en el poder, un año y medio en el poder, con las aristas que mencionaba Virginia como inseguridad, fenómeno del niño, tal vez el resultado o el escenario más probable es una mayor desconfianza y deslegitimación de las instituciones públicas. Perfecto, le agradecemos por ese análisis al doctor Marcelo Espinel en este caso y avanzamos en este panel con nuestros invitados. Y doctor Carrión, estas elecciones son atípicas e históricas, ya lo hemos dicho. También hay dos consultas ambientales, una nacional y otra solo para Quito. Parecería una pregunta lógica, pero ¿por qué es importante también decidir un sí o no en estos temas el 20 de agosto? No, eso también es absolutamente inédito, porque nosotros hemos tenido consultas sobre varios tópicos, incluso del Yasuní. Ha sido casi 10 años o más que no se ha podido cumplir
ese pronunciamiento por parte de la población, porque hace tiempos, cuando se planteó esto por parte de los grupos que impulsan el tema ambiental, pues fue negada. Y ahora, pues a través de la lucha de los mismos, finalmente ha sido aceptada por la Corte Constitucional y se convoca para tratar ese tema. Y ahora se suma, en el caso de Quito, se suma un tema ambiental adicional, que es lo del Chocó. Son cosas nuevas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues se va entrando en una lógica también de una especie de democracia plebiscitaria, que quizás en Sudamérica el país que más expresión tenga de esta lógica es el Uruguay, y los resultados han sido, por lo menos en ese país, bastante interesantes. Entonces vamos a tener en realidad dos tipos de pronunciamientos de la población del Ecuador este 20 de agosto. El uno respecto de las autoridades que vamos a elegir, en un caso para el Ejecutivo, la presidencia y vicepresidencia de la República, y en el otro caso, pues la nominación de los representantes nacionales y provinciales. Y en tercer lugar, estará este pronunciamiento de la población respecto de dos temas ambientales. En otras palabras, no va a ser una elección fácil por la cantidad de papeletas que van a haber y el poco tiempo que generalmente existe para tomar una decisión de este tipo. Perfecto, muchas gracias, doctor Carrión, por esa intervención y avanzamos con la señora Gómez. Ya lo hemos dicho, existen muchos desafíos por parte de esas autoridades nuevas que vienen, que van a tener aproximadamente 1 año y medio para estar en gestión. Actualmente hay 8 binomios presidenciales, todos con propuestas diferentes, pero con temas centrales como la inseguridad, educación, salud y empleo. Señora Gómez, ¿cómo analiza usted estas propuestas? Y también usted también lo ha señalado, es la violencia de género. ¿Creen que las propuestas de los candidatos encaminan a soluciones integrales para el país? ¿Cómo las ha podido analizar? Bueno, no he leído a profundidad los programas, ¿no? Es como complicado, pero de los análisis que he leído, de las cosas que he conocido, no son programas completos, no son programas perfectos. Yo creo que el contexto en el que se planteó la elección también no ha hecho posible que hagan cuestiones como más profundas. Sin embargo, sí hay análisis de falencias en relación a los programas. Son programas que no toman en cuenta aspectos profundos y urgentes, como es el tema social, el tema de la niñez y adolescencia, el tema de los grupos prioritarios. Son temas que tienen dificultades. El tema de las mujeres también tiene dificultades. Como ya dijo Marcelo, que son problemas estructurales. Los problemas estructurales no creo que puedan tomarse o darse o visibilizarse en un programa para estas elecciones, ¿no? También atacar el problema estructural es un tema político, y eso significa análisis y decisiones muy claras, ¿no? Y muy valientes, diría yo. Atacar, por ejemplo, desde el punto de vista de nosotras las mujeres, atacar la mortalidad materna, la morbilidad materna, atacar el embarazo no deseado requeriría de tomar acciones muy concretas, como, por ejemplo, mejorar el presupuesto de la salud sexual y la salud reproductiva, pero también tomar decisiones políticas como mejorar el acceso al aborto, ¿no? Que el aborto debería despenalizarse, por ejemplo, o incorporar de una vez por todas en el sistema educativo la educación sexual integral. Serían como, por poner un ejemplo, ¿no? Son aspectos que atacarían cuestiones estructurales de desigualdades, de inequidades que hacen que las mujeres tengan muerte por abortos, o sigan con embarazos que no quieren producto de violación, por ejemplo. Y aquí les doy un dato que es del mismo ministerio desde el 2021 hasta la actualidad. Apenas 32 mujeres han accedido a un aborto, cosa que demuestra, por un lado, la falacia de quienes estaban en contra, que dijeron que las mujeres iban a mentir para abortar, y la vulneración del derecho a la información, por ejemplo. Y
Y en el tema de la educación sexual, es un país que no tiene educación sexual en el sistema educativo, y la violencia sexual en el sistema educativo es un problema que ha sido tocado, ha sido analizado incluso por la Asamblea, en algún momento que hubo algunos escándalos, pero es un problema que sigue en escalada, así como en escalada está la violencia. Y claro, son problemas que están en el marco de un país que no ataca cuestiones estructurales profundas como estos patrones socioculturales, patriarcales, machistas, que hacen que los hombres tomen decisiones como el de asesinar a las mujeres, a sus parejas, qué sé yo. Entonces, en ese marco, pues, yo creo que los programas tienen falencias y, bueno, ¿no? Y tampoco creo que en el año y medio que tienen deberían, pues, poner unas prioridades para enfrentar esa gestión en el tema social, sobre todo, en el tema social, que es en lo que menos se piensa y en lo que menos se invierte. Perfecto, muchas gracias por ese análisis. A las personas que nos ven a través de YouTube y que nos escuchan a través de la señal de los medios comunitarios de Corapé, estamos con 3 invitados haciendo un análisis de este escenario electoral que se vive en el país previo a las elecciones del 20 de agosto de 2023. Y avanzamos con el señor Espinel. Debemos elegir también asambleístas provinciales y nacionales. La asamblea disuelta fue muy cuestionada. Hay ex legisladores participando y otros rostros nuevos. ¿Cómo crees se verá reflejado el voto de la población para estas dignidades? A ver, yo creo que debemos empezar manifestando que no hay ningún poder legislativo en el mundo que goce de amplia aceptación de la ciudadanía. Las actividades de poder legislativo siguen siendo lejanas al ciudadano. La aprobación de una ley puede causar efectos en el mediano o en el largo plazo sobre la población, o a veces incluso no causar efectos sobre poblaciones específicas. Y desafortunadamente esta falta de legitimidad, de credibilidad de las instituciones ha hecho que los ciudadanos inmediatamente relacionen Asamblea Nacional con algo negativo, desconociendo de esta forma la importancia de un poder legislativo dentro de la lógica de pesos y contrapesos que debe existir en un Estado democrático. Dicho esto, también algo que se ve con preocupación no es la repetición o no de aquellos asambleístas que fueron parte de la asamblea disuelta, sino nuevamente que el poder legislativo dentro del sistema que tenemos en Ecuador de una u otra manera va a estar expuesto siempre a esta falta de credibilidad, ya que únicamente sus funciones se centran en la legislación y una fiscalización que no se la hace de forma responsable. El haberle quitado a la Asamblea Nacional las facultades de designación de autoridades hace que el poder de la Asamblea Nacional sea limitado, que no nos ayuda a fortalecer la lógica de partidos políticos, así que independientemente de quien integre la Asamblea Nacional, yo veo un escenario en el cual la Asamblea Nacional nuevamente puede ser este actor que desafortunadamente va a estar invisibilizado y obligado a generar este tipo de contrapeso no responsable dentro de un sistema democrático. En la misma línea veo con mucha preocupación que hay candidatos que están proponiendo constantemente la presentación de proyectos de ley, la regulación de nuevas dinámicas sociales, y eso también es irresponsable con el sistema democrático ecuatoriano. Esto considerando que en promedio una ley en Ecuador tarda 2 años entre la presentación y la aprobación, y esto si es que es incluida dentro de la agenda legislativa. Considerando que los asambleístas van a tener alrededor de 1 año y medio para poder desempeñar sus funciones, difícilmente van a poder proponer nueva normativa. Y ojalá que el accionar de estos legisladores tenga cierta tonalidad de responsabilidad y se pueda retomar aquellos proyectos de ley que ya estaban listos para ser votados en la anterior legislatura. Cerca de 60 proyectos de ley están listos para ser votados. Ojalá que la Asamblea Nacional, que se vaya a posesionar el próximo mes de septiembre, pueda retomar esto, que se pueda dar continuidad a aquellos proyectos de ley que ya tienen informes para primero y segundo debate, y de esa forma tener legislación efectiva. Y finalmente que esta fiscalización, que no se lo ha hecho de forma responsable, realmente esté dirigida a poder garantizar, por un lado, el buen uso de los recursos públicos, pero por otro lado también que el legislativo fiscalice adecuadamente el cumplimiento de las actividades del Ejecutivo y las otras funciones del Estado de cara a generar esta participación responsable dentro del sistema de pesos y contrapesos, de este control político adecuado, y que no se convierta en esa herramienta de persecución que desafortunadamente hemos visto no solo en la legislatura disuelta, sino también en las pasadas.
Muchas gracias, doctor Espinel, por esa intervención. Y ahora comentarles a nuestros tres panelistas y a nuestra audiencia que en estos momentos vamos a compartirles unos testimonios ciudadanos que recogieron nuestros compañeros reporteros de Corape de lo que la gente piensa en este contexto de elecciones. Así que vamos a escuchar. ¿Usted ya sabe por quién va a votar este 20 de agosto? Bueno, estoy indeciso. Tengo que ver, voy a estudiar un poquito más para ver a quién se merece, porque no hay a quién. No hay a quién, porque el gobierno que mejor dicho ya salió, no ha hecho nada. Así es que vamos a ver. Así es que esperemos. ¿Qué tema a usted le llamaría más la atención para poder dar su voto? Es que lo primero es la seguridad, porque si no hay seguridad, no hay vida. Y si no hay vida, entonces estamos acabados. ¿Por qué votas por Luisa González? Porque a la realidad pues está con Correa y creo que con el señor Correa tuvimos mejor paz y más tranquilidad al Ecuador. ¿Sabes por quién vas a votar este 20 de agosto? Por Villavicencio, ¿Por qué vas a votar por él? porque es la mejor opción que hay. ¿Qué propuesta te ha llamado la atención? Ninguna propuesta, solamente se combate contra el correísmo y ya, o sea, contra otros partidos. Mi señor, buenos días, ayúdeme. ¿Usted ya sabe por quién va a votar este 20 de agosto? Fernando Villavicencio. ¿Por qué vota por Fernando Villavicencio? Las propuestas que tiene. Ajá, ¿cuál es la que más le ha llamado la atención? Ahí sí quiero. ¿Tú sabes por quién vas a votar este 20 de agosto? No, aún no sé. Tengo que validar, revisar los candidatos y según eso. ¿Qué tema sería importante para ti que deba topar un candidato para que pueda tú tener tu voto? Principalmente seguridad por lo que estamos pasando acá, economía, cómo está la salud pública. Son varios temas que hay que revisarlos. ¿Cuál sería el llamado entonces a los nuevos autoridades que vamos a elegir? Hay muchos temas que topar. Deben tener conciencia de lo que está pasando, ser realistas en lo que estamos viviendo y tener políticas claras, correctas y hacer por lo menos una cosa bien. Estamos escuchando algunos testimonios ciudadanos, si bien es cierto son pocos, es importante para nosotros también que nuestros panelistas escuchen lo que ha opinado la ciudadanía ante los micrófonos de Corap, así que le vamos a pedir a nuestro invitado, el señor Fernando Carrión, que nos dé su opinión también de estos testimonios ciudadanos. ¿Me ayuda activando su micrófono, por favor? Desgraciadamente no los escuché, no sé por qué problema, pero bueno. Yo quisiera más bien ahondar respecto de lo que se planteó hace un momento por Espinel, que me pareció muy interesante, dos cosas. Una primera, el financiamiento de las campañas. Esto ha sido un poco lo tradicional, al menos de ciertos grupos irregulares, criminales, narcotráfico, etcétera, de estar presentes en las campañas precisamente para lograr representantes de la sociedad. Yo creo que eso todavía existe, pero hoy día hay una nueva forma, y es que estos grupos tienden a representarse ya directamente, porque el descrédito de la política también les llegó a ellos. Si ya no creen en los políticos, este tipo de estructuras criminales. En Colombia, por ejemplo, en las últimas elecciones locales, que bueno, ahora van a tener en octubre nuevamente, en las últimas elecciones locales, el 14% de los municipios fueron electos popularmente grupos de personas de estos grupos criminales, 14%. En Colombia son más o menos 1.120 municipios, es decir, fueron más de 100 los municipios que están bajo esa condición. Si eso es así en Colombia, yo no veo muy distante, ni porque sea eso también que haya ocurrido o que vaya a ocurrir aquí en el Ecuador. Este rato tenemos al menos 35 municipios que han pedido sus máximas autoridades la protección policial. ¿Cuáles son estos? Pues los que están principalmente localizados en las zonas de importación de drogas, principalmente en la parte norte, en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos, en la parte de exportación, esto es en las provincias nuevamente de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y también Santo Domingo, Los Áchilas. Entonces, por ahí yo creo que hay una explicación de por qué en las últimas elecciones del 5 de febrero pasado, pues hayamos tenido una de las elecciones más violentas de la historia. Y yo no veo mucha diferencia de lo que está pasando ya en este momento. En este proceso electoral ya ha sido asesinado un alcalde, ha sido asesinado un director de planificación, un candidato a la asamblea, etc. Entonces, por un lado, sí me interesa un poco reforzar esta tesis. Una segunda que también me preocupa mucho
es que este tipo de instituciones están viviendo un nivel de deslegitimidad muy, muy fuerte. El Parlamento, que fue aladiado, llamémoslo así, con la muerte cruzada, pues llegó a tener al final 4 o 5% de credibilidad, es decir, estaba operando al margen del país prácticamente. Que sí es cierto que en general los sistemas de representación político parlamentarios tienen baja aceptación por el tema de la política, por el descrédito de la política que existe, pero llegar a un 4 o 5% es francamente una locura. Va de la mano, por ejemplo, de la justicia, con el 8%, de la policía, del 10%, del presidente también, bajo de un dígito. Es decir, el nivel de institucionalización que nosotros tenemos es muy fuerte. ¿Qué es lo que yo veo en términos de la elección de la Asamblea? Pues yo veo aquí la expresión de la crisis del sistema de representación en el país. Pachacutic, por ejemplo, tiene una fragmentación casi en 4 grupos. No logró presentar candidatos nacionales a la Asamblea. El caso de la izquierda democrática, 3 grupos en su interior. Tampoco presentó aún candidatos a la Asamblea desde la perspectiva nacional. Creo que es el partido de gobierno, no presentó candidatos para nada, o sea, prácticamente desaparece. Y el Partido Social Cristiano, el partido que fue la tercera fuerza electoral, con 18 miembros en la Asamblea, pues anda en una franca desbandada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un solo partido, un solo bloque más o menos fuerte, representativo, del caso de la Revolución Ciudadana, y el resto me parece que sobre todo los representantes de las provincias no van a venir en su mayoría por la representación de las organizaciones políticas nacionales, sino más bien provinciales. Y ahí lo que vamos a tener es básicamente la representación de los caudillos locales, y nada raro es que por ahí también tengamos una expresión de la política y de la representación bastante compleja. Muchas gracias por esa intervención, doctor Carrión, y avanzamos con la señora Virginia Gómez. Primero me indica, por favor, si escuchó los videos para que nos ayude sobre su opinión acerca de lo que ha dado a conocer la ciudadanía en este contexto electoral. Sí, los vi, sí los escuché. Perfecto, entonces si me ayuda, por favor, con su opinión acerca de estos testimonios, porque también es importante para nosotros conocer lo que nuestros invitados opinan. Bueno, son pocos testimonios, ¿no? Pero de alguna manera representan, por un lado, la indecisión y el desconocimiento que tienen de los candidatos. Es complejo pedirle a una persona que le diga si conoce los programas o qué le llamó más la atención. Yo creo que hay un denominador común con el tema de la seguridad y de la paz, que es lo que plantean, ¿no? Y más allá de eso no veo mayor aporte en los testimonios más que el de la indecisión, la inseguridad y las ganas de que el Ecuador tenga paz. Ahora también se nota, ¿no?, el tema del voto anticorreísta, que también hay un testimonio en ese sentido. Entonces, claro, la cultura política del Ecuador todavía es escasa. No podemos decir que somos un país que tenemos una cultura política, porque no la tenemos. No somos el Uruguay, por ejemplo, o la Argentina, que tienen como más experiencias vitales en ese sentido. Eso podría decir. Perfecto, muchas gracias por ese análisis, y ya vamos a hablar un poco acerca de esa cultura política escasa. En varias entrevistas que hemos tenido aquí en Corape, pues varios analistas señalan en este caso el desinterés de la población por conocer las propuestas de los candidatos, porque no se interesan mucho acerca de estos escenarios electorales que son importantes para la toma de decisiones y el futuro del país. Y avanzamos y le vamos a pedir al señor Espinel que también nos dé su opinión acerca de estos testimonios ciudadanos. Bueno, en primer lugar, creo que se evidencia la alta polarización que existe en el país. El hecho de que no se puede evidenciar al día de hoy quién podría perfilarse a ganar la elección, considerando que lo más probable es que exista una segunda vuelta. Creo yo también que dentro de esa línea es pertinente analizar cuál es el rol que están teniendo las empresas encuestadoras dentro de nuestro sistema electoral, que en lugar de convertirse en una fuente de información de cara a tener un voto responsable e informado, se han convertido en herramientas de marketing electoral para las candidaturas. A la larga, cuando el ciudadano ahora nos dice voy a votar por quien va segundo, tal vez por
tratar de oponerse a quien podría estar en el primer lugar, la pregunta que cabe ahí es, ¿segundo de acuerdo a quién? ¿Segundo de acuerdo a qué encuestador? Y creo que eso no es un signo de que nuestra democracia esté sana, ¿no? En esa misma línea creo que también está presente un hartazgo ciudadano respecto a los procesos electorales. Estamos teniendo tantos procesos electorales seguidos que también eso está influyendo en que el ciudadano se sienta cansado de esta participación en democracia. Y eso también pues va a conllevar una falta de legitimidad y de credibilidad, en este caso de las autoridades electas de cara a agosto y octubre de este año. Así que veamos cómo esto puede decantar, cuáles van a ser los resultados, pero yo personalmente creo que la situación no es nada sencilla. Vamos a estar frente a gobiernos con esta poquísima credibilidad, un pequeño margen de acción en razón del tiempo y que probablemente por la coyuntura de inseguridad y fenómeno del niño terminen más debilitados que fortalecidos. Creo yo nuevamente que estamos también frente a una autoridad electoral que no está cumpliendo el rol que debería cumplir, que tiene que ser algo que vaya más allá de organizar elecciones, sino también de promover este voto informado. Y si es que la autoridad electoral no empieza a profundizar en el análisis de las nuevas dinámicas sociales y cómo estos están afectando el ejercicio democrático en el país, difícilmente vamos a poder cambiar esta realidad. Uno de los temas que se estaba discutiendo en días pasados, por ejemplo, es el uso del Fondo de Promoción Electoral de cara a promover este voto informado. Si es que sabemos que el 60% del padrón electoral está entre los 16 y los 40 años y que en su mayoría ya no se están informando a través de medios tradicionales, el Fondo de Promoción Electoral que nos permite pagar la pauta de los candidatos de medios tradicionales ya no está siendo eficiente, ya no está cumpliendo el objetivo que debería cumplir, y eso es algo que el Consejo Nacional Electoral debería empezar a notarlo y ver si es que podríamos pensar en una reforma nuevamente a nuestro Código de la Democracia, tal vez ya no de cara al año 2025, pero sí de cara a las elecciones del 2027. Muchas gracias, doctor Spinelli. En este momento nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más rondas de preguntas aquí en Ágora Democrática. Inicio de espacio publicitario. En la cerrajería ya ingresé como a los 18, 20 años. Gracias a Dios con esto he obtenido mis cosas, mis bienes. En mi préstamo fue $3,000. Con eso compré todo lo que más necesitaba y me ha valido de mucho como para salir adelante. Visita la agencia más cercana y accede a nuestros créditos productivos. Ban Ecuador, financia tus sueños. Gobierno del Ecuador. Autorización número 0312. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Un país que se informa es un país que se integra. Corape, une al Ecuador. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso aquí en Ágora Democrática. Estamos haciendo un análisis de esta jornada electoral previa a las elecciones del 20 de agosto. Comentarle a nuestros panelistas y a nuestros invitados que el doctor Fernando Carrión nos va a acompañar unos pocos minutos más debido a que tiene otros pendientes pues en su agenda. Así que vamos a hacerle la última pregunta aquí en Ágora Democrática. Por supuesto, también agradecerles por esta participación y siempre por su deferencia hacia los medios comunitarios del país. En algunos testimonios y en este panel pues hemos escuchado acerca de la falta de cultura política en el país, también el desinterés que existe por parte de la población ante estos eventos, de estos comicios electorales, y es que faltando pocos días, la gente aún desconoce todos los nombres de los candidatos y sus propuestas. ¿Cómo generar ese interés sobre todo en la población joven? Porque se habla de que este escenario electoral anticipado sería una oportunidad para cambiar el rumbo de la política del país. Le escuchamos. No, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país es una crisis de representación política. Los partidos políticos, como señalaba hace un momento, están en una franca decadencia. Partidos políticos que acaban de poner un presidente de la República como Guillermo Lasso y que ahora no son capaces de poner ningún candidato, pues muestra una situación de ese tipo. O la fragmentación que tienen los partidos, pues llamémoslo así, tradicionales de carácter nacional. Tener 272 organizaciones políticas es francamente una locura.
Yo creo que aquí lo que urge de una manera pues absolutamente rápida es una reforma al Código de la Democracia, porque estamos sin partidos políticos. Los partidos políticos que de alguna manera existen, y en esto yo me referiría a todos, no tienen nada de formación de cuadros, nada de formación ideológica. Por eso es que las campañas electorales se han ido vaciando de contenido político. Y a la larga a lo que estamos acostumbrados ya es a ver a los candidatos bailando o diciendo ciertos lemas, donde no hay posiciones políticas, donde no hay posiciones frente al país, sino simplemente ir captando las emociones del electorado. Entonces yo creo que aquí el tema principal es que inmediatamente que se termine este proceso electoral, deberíamos entrar en un proceso de reforma del Código de la Democracia. La impresión que me da es que a los partidos políticos tampoco les interesa, porque básicamente con tener las condiciones mínimas, que son porcentaje de población y porcentaje de personas electas en elecciones locales, nacionales, provinciales, etcétera, ya les es suficiente, porque a partir de eso pueden captar los recursos económicos que están destinados. Entonces se convierte simplemente en una vida, en una forma de vivir pues vinculado al presupuesto que se reparte para estos fines. Entonces yo creo que aquí sin duda el tema de la reforma al Código de la Democracia es urgente. Y simplemente decirles, bueno, mandarles un gran saludo, pedirles disculpas, pero yo les había advertido que desgraciadamente tengo ahora que dictar una conferencia hacia la Argentina, así que voy a tener que retirarme. Muchísimas gracias y un saludo cordial. No se preocupe, doctor Carrión, y le agradecemos por esa intervención y como siempre por su deferencia hacia los medios comunitarios que hacemos Corape. Nos quedamos con nuestros dos panelistas y avanzamos con la señora Virginia Gómez. Hemos hablado también acerca del rol de las mujeres en estas elecciones, esa incidencia política que debemos de tener las mujeres. Quisiera saber también desde Coalición de Mujeres cuál es ese plan que ustedes tienen pensado en caso de ver algún caso de violencia política, también cuál es esa estrategia que tienen planeado cuando ya venga el nuevo gobierno. Sí, bueno, hemos tratado de organizar un documento que contenga algunos puntos fundamentales para presentar, no sé, ya casi que no hay tiempo, pero hemos estado configurando un documento que plantee, por ejemplo, unas estrategias para la violencia basada en el género, para el tema de la salud, sobre todo salud sexual y reproductiva, para el tema de la inclusión económica, el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, en el marco de un concepto que le estamos llamando democracia feminista, que realmente pensamos se podría tomar en cuenta para una mejor gestión política, gubernamental. En el tema de la violencia, por ejemplo, de la violencia basada en el género, tenemos problemas gravísimos en el Ecuador como los femicidios, como el embarazo infantil, el embarazo adolescente, el embarazo infantil producto de violencia sexual, la escasa respuesta yo no diría solo de este gobierno, diría de los gobiernos, que en general han puesto a la mujer en el tema de lo social, o sea, han puesto a la mitad de la población en el rubro de lo social. Y en ese rubro las prioridades son nulas, o sea, las ejecutorias son escasas. Entonces tenemos, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer que sigue funcionando con el presupuesto de la Secretaría. Tenemos un presupuesto que ni siquiera se ejecutó adecuadamente, de 24 millones para 4 años que se suponía iba a durar este gobierno. Son 6 millones de dólares anuales, que es irrisorio para la dimensión del problema de la violencia, con todas sus aristas, no solo con las respuestas que debe dar cuando ya la violencia se produjo, sino con algo que nunca han hecho los gobiernos, y peor que es el tema de la prevención. Entonces yo creo que es bien importante, por ejemplo, decirles que en el tema de la violencia, las mujeres subsidian al Estado el 50% de los costos de la violencia.
en un estudio que hizo la GIZ, 4.608 millones de dólares le cuesta a un país el enfrentar la violencia de género, pero la mitad de ese costo lo cubren las mujeres. Y una cosa bárbara, porque el Estado, en términos del presupuesto que tiene para enfrentar la violencia, solo un 2% lo destina a acciones de prevención. El 54% es sanción y el 44% es la atención. Entonces, lo que no queremos las mujeres es que nos sigan matando, no nos sigan violando, no queremos llegar a eso. Y eso se hace con una estrategia de prevención que ataque un problema estructural que es esta forma de pensamiento, este patrón sociocultural machista, misógino, patriarcal, que define que la vida de las mujeres vale menos y que incluso es posible eliminarla, ¿no? El otro punto es la salud sexual y reproductiva. Ya dije en mi intervención anterior algo sobre eso. No sabemos exactamente cuánto invierte el país en salud sexual y reproductiva, pero ahí hay unos datos, por ejemplo, de investigaciones que ha hecho UNICEF, el UFPA. Al Ecuador le cuesta 270 millones de dólares anuales el embarazo adolescente. Y las niñas que se embarazan, las adolescentes que se embarazan, pasan a la adultez en condiciones de desventaja porque son mujeres que no acceden a trabajos adecuados, que no acceden a desarrollo profesional. Y eso significa atacar un problema estructural que es esta situación de la salud, ¿no? La salud integral, la salud como un derecho, en donde está también el tema del aborto. Y en el tema de la inclusión económica, pues las brechas de género en relación a igual salario por igual trabajo todavía existen. Hay datos del INEC. Las mujeres, hace poco me enteré que para obtener un préstamo tienen unos puntitos más altos el interés. Las mujeres no son dueñas de la tierra a pesar de que producen alimentos para el país. Entonces nosotras estamos planteando como esos puntos para entregar a los candidatos. Un candidato que nos va a recibir es Yacu Pérez. Los otros no tenemos fecha todavía, pero tenemos ese documento avanzado. Perfecto, le agradecemos por esa intervención. También interesante conocer para las personas que nos están viendo y nos están escuchando esas acciones que hacen los colectivos que han estado pendientes, no solamente ustedes como Coalición de Mujeres de los Derechos de nosotras las mujeres, sino también de esa incidencia política de nosotras en el país y por supuesto en este contexto de elecciones. Y avanzamos en este panel y ahora continuamos con el señor Espinel. Usted hace poco hacía mención a que existe la autoridad electoral que no está cumpliendo con el rol que debe cumplir y el voto informado es algo que también tocó y llama mucho la atención, porque mucho se habla del voto informado, pero el tiempo de elecciones ha sido tan corto que la gente se cuestiona si de verdad se ha llegado con la información suficiente para poder acudir a las urnas y decir de manera reflexiva, esta es mi decisión. ¿Por qué usted decía que en este caso no se está cumpliendo con el rol adecuado? A ver, desde que cambió la estructura del Estado a partir de la Constitución del 2008, la función electoral, al tener al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral, adquirieron nuevas facultades. En este caso, el Consejo Nacional Electoral ya no solo tiene que organizar elecciones, sino que es una institución que permanentemente debería estar trabajando a través de sus distintas direcciones, por ejemplo, buscando el fortalecimiento y la depuración de organizaciones políticas, buscando también que los ciudadanos puedan aumentar sus niveles de conocimiento, su cultura democrática, como mencionaban hace unos minutos, a través del Instituto de la Democracia, por ejemplo, y asimismo, pues, buscando que se garanticen elecciones libres, transparentes y justas. Y en esa línea, creo que tenemos dos factores. La una es que estamos frente a una institución que únicamente organiza elecciones y que no ha actualizado sus mecanismos de cómo se puede informar adecuadamente a la ciudadanía las propuestas de los candidatos, limitándolas únicamente a los medios de comunicación tradicional, dejando de lado las redes sociales, los medios digitales con un mayor énfasis, así como también pues este tiempo corto que dio como resultado que tengamos una campaña de no más de 20 días, así como también una pre-campaña que de una u otra manera también ha sido apresurada. Creo que en su gran mayoría la ciudadanía no ha decidido por quién votar,
no solo por este hastío que tienen con los procesos electorales, sino también porque desconoce, como bien mencionaba hace un momento Virginia, cuáles son las propuestas de los candidatos. Esperemos que esto pueda tener cierto cambio con el debate que veremos en próximos días y que de esta forma el nuevo formato de debate, que no se convierta en un espacio de presentación de propuestas, sino que realmente sea un debate, permita que los ciudadanos puedan conocer en mayor medida al menos los planes y programas de los candidatos a la presidencia. Difícilmente creo que los ciudadanos podamos conocer en debida forma los planes y programas de los candidatos a la Asamblea Nacional de cara a tener este voto responsable. Creo yo que es importante también hacer un llamado de atención a la autoridad electoral para pensar en cómo de manera articulada con el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, se pueda hacer una incidencia debida a que los pensums, las mallas curriculares del sistema de educación pública y privada puedan conllevar, en este caso, espacios de enseñanza, de pedagogía sobre los procesos democráticos. Caso contrario, vamos a estar siempre a la espera de que en un proceso electoral, durante los 2 meses de campaña, los ciudadanos puedan comprender, tal vez de una forma incompleta, cuál es el rol de los candidatos a los gobiernos locales, a la Asamblea Nacional, a la presidencia. Entonces, veamos cómo esta falta de accionar responsable de la autoridad electoral, articulado tal vez a otras instituciones del Estado, está dando como resultado la falta de un voto responsable y por ende la imposibilidad de tener ciudadanos con alta cultura democrática. Continuamos con las intervenciones. Muchas gracias por ese análisis, doctor Espinel. Y ahora avanzamos ya en la ronda final de preguntas con la señora Virginia Gómez. Ya lo hemos dicho en este espacio, pues también se ha hablado acerca del rol de las encuestas que han estado sonando durante este proceso de elección y sin duda las candidaturas que uno más ha centrado su atención ha sido en las presidenciales. También le consulto a usted que tiene conocimiento acerca de estos temas políticos. ¿Cree que el debate que se va a dar este domingo modificaría esos resultados de las encuestas de estas elecciones que se vienen el 20 de agosto? Bueno, no soy una experta en esto, ¿no? Yo soy médica y trabajo el tema de la salud sexual, reproductiva, tengo una trayectoria de incidencia política en esos temas. Sin embargo, para esos temas también es necesario empaparse un poco de todo esto porque desafortunadamente el tema de la salud también es un tema político y en esa arena, digamos, hemos tenido que defender nuestros derechos y es complicado, ¿no? Es complejo. De todas maneras, yo creo que el debate es importante. El debate, supongo yo, va a consolidar la decisión de algunas de las personas que quieren escuchar el debate. Ojalá el debate sea interesante, sea atractivo, porque en la inmediatez que vivimos en el campo comunicacional, en este frenesí que tenemos por saber las cosas tan rápido, cuando los debates o cuando estos tipos de actividades son aburridas y los candidatos se ponen a pelear, como pasó, por ejemplo, en algunos debates para alcaldes, la gente apaga la televisión o pasa de canal o no ve. Entonces también eso no es que sea la panacea de la información. Yo creo que es importante, es muy importante y mucha gente lo va a ver y va a desencantarse de alguno, va a profundizar y va a consolidar su voto por el otro. Pero incluso estéticamente van a decir, miren, van a conocer las caras de las personas, alguna gente ni conoce las caras de los candidatos. Entonces el tema comunicacional es importantísimo y el debate yo creo que es muy importante, pero no creo que vaya a llegar a todo el mundo. Hay dificultades de comunicaciones en la ruralidad, por ejemplo, no creo que todo el mundo tenga posibilidad de verlo. Pero sí va a determinar, ¿no? Información, va a compartir información y probablemente determine la decisión para votar por uno u otro.
Muchas gracias por esa intervención. Doctor Marcelo Espinel, usted es subdirector de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En este caso, consultarle también desde este organismo, desde este punto también que es muy importante para la política y democracia del país. ¿Cuáles análisis que han hecho de estas elecciones y las recomendaciones para también la población que nos está viendo y está escuchando en este contexto electoral? Bueno, realmente a nosotros también nos cogió de sorpresa el proceso electoral, entonces no estamos ejecutando proyectos específicos en el marco de estas próximas elecciones, pero creo que es importante, pues, más bien, nuevamente, insistir con este llamado de atención a la autoridad electoral de cara a que no solo nos enfoquemos en lo que ya conversamos hace un momento, el financiamiento de el voto informado, sino también el financiamiento de la política. Personalmente e institucionalmente tenemos preocupaciones sobre cuál es el rol que está teniendo la autoridad electoral al controlar el financiamiento de los partidos políticos, al controlar cómo las organizaciones políticas están reportando sus ingresos y sus gastos. Vimos hace poco en las elecciones seccionales para la alcaldía de Quito, Guayaquil y Cuenca, cómo, por ejemplo, se estaban regalando ollas arroceras y licuadoras en el cierre de campaña de Jorge Yunda y Guillermo Churuchumbi, algo que claramente es una infracción electoral. Casos como, por ejemplo, de la ex candidata María José Carrión en Quito, del actual alcalde Aquiles Álvarez en Guayaquil, el caso de Cintia Viter igual en Guayaquil, el caso del actual alcalde Zamora en Cuenca, o el caso del exalcalde Palacios en Cuenca, que reportaron gastos menores a $10 durante toda su campaña. Si es que nosotros tenemos una autoridad electoral que no está controlando ingresos y gastos, desafortunadamente, por un lado es un incumplimiento de funciones por parte de la autoridad electoral y por otro lado estamos frente a una ventana abierta a la corrupción. En esa misma línea yo creo que es importante que también se aprovechen las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil que están tratando de promover un voto informado, que a través de redes sociales, a través de estas nuevas plataformas de comunicación, están tratando de informar a la ciudadanía al respecto de cuáles son las propuestas de los candidatos en materia de seguridad, en materia de ambiente, y finalmente también, pues, creo que es importante que los medios de comunicación sigan ayudando a promover el debate sobre las distintas propuestas de los candidatos y candidatas, pero también sin dejar de lado algo que es importante, que los ecuatorianos también vamos a ser consultados al respecto de si es que deseamos o no que se mantenga el modelo extractivista en la zona del Yasuní y Tete, y en el caso de los habitantes en Quito, si deseamos que se mantenga o no este modelo extractivista en la zona del Chocó andino, en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Creo que es importante que tengamos en cuenta que también vamos a participar de este proceso electoral que pone sobre la mesa dos aspectos: el desarrollo en los ámbitos productivos, económicos del país, pero también a lo que es muy importante, los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades indígenas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Espinel. Y estamos llegando a la parte final de Ágora Democrática, pero no sin antes pedirle a nuestros panelistas que nos ayuden con su conclusión en un tiempo no máximo de 1 minuto. Empezamos con la señora Virginia Gómez, ya en la parte final, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera retomar lo que ha dicho Marcelo en relación a la responsabilidad que tenemos en Quito, en Quito sobre todo en relación a la consulta sobre el Chocó andino y en el país en general al tema del Yasuní. Yo personalmente voy a votar sí, y la responsabilidad que tenemos de elegir un candidato que esté posicionado con los derechos humanos, con los derechos de la naturaleza, y la responsabilidad que tenemos de ir a votar, ¿no? De ir a votar y de procurar no anular el voto para poder afianzar y que sea alguien que realmente pueda tener la posibilidad de mejorar la conducción de este país y de, no sé, ojalá se pudiera mejorar la situación social, la situación socioeconómica en un año es muy poco, pero yo creo que unas 3 decisiones bien puestas, bien priorizadas y bien financiadas podrían cambiar el rumbo de este país y mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias por esa conclusión, y también le pedimos a Marcelo Espinel su conclusión en no más de 1 minuto, por favor. Gracias. Bueno, únicamente ratificar lo dicho. Estamos frente a un proceso electoral atípico en el cual todos estamos llamados a actuar con responsabilidad. Candidatos que, por favor, dejen de lado el populismo, ese tipo de propuestas que no son factibles de implementar en el año y medio que tendrán el poder. Autoridades electorales que, en este caso, cumplan con sus funciones. A la larga, los ecuatorianos
Estamos pagando su sueldo a través de nuestros impuestos y ellos están en la obligación de cumplir aquello que les obliga la ley. Y finalmente el llamado de la responsabilidad a los mismos ciudadanos. Las autoridades que nosotros tenemos en el poder es porque nosotros votamos por ellas. Y si queremos realmente un cambio al respecto de cómo se está llevando el país, un cambio de timón al respecto de los temas que a nosotros nos preocupan, pues está en nuestras manos poder ejercer este derecho al voto de forma informada y responsable. Gracias, doctor Espinel, y a nuestros invitados y por supuesto también a las radios comunitarias que son parte de Corape por permitirnos ingresar a la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos con Ágora Democrática. Ha sido un interesante diálogo. Esperamos tener unos próximos espacios con nuestros invitados para seguir hablando de estos temas que le interesan al país. Recuerden visitar nuestras redes sociales donde estamos como @Corape Radio. Un abrazo fuerte. Mi nombre es Alba Luzardo. Nos volvemos a encontrar en un nuevo espacio.